trabajando, jovencitos. El repaso es diversidad cultural, lingüística y étnica, y vamos a trabajar justamente con el tema de gobiernos locales. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. A ver, un momento, por favor, jovencitos, un momento, un momento. Listo. A ver, vamos a... Un momento, jóvenes. No está abriendo el archivo. Un momento ya. A ver, listo. Bien, acá está el archivo. Vamos a hacer este repaso, ¿ya? Si tienen preguntas sobre otros temas, está bien. Si tienen preguntas sobre otros temas, pueden hacerlo, jovencitos, ¿eh? Si tienen preguntas sobre temas, digamos, anteriores todavía, o temas ya que, o temas de cualquier otro, o preguntas de cualquier otro tema, también pueden hacerlo, ¿sí? Vamos a utilizar esta clase para resolver todo tipo de dudas, ¿ya? A ver, un momento. Listo. Muy bien, comenzamos, jovencitos. Vamos a hablar acerca primero de la estructura, ¿ya? De lo que es los gobiernos locales y luego vamos a pasar a explicar lo que es diversidad cultural, lingüística y etnolingüística, ¿no? Bien, la estructura de los gobiernos locales. Ustedes saben que tenemos tres niveles de gobierno, ¿no? Gobierno central, gobierno regional y gobierno local, ¿no? Los gobiernos locales, jóvenes, vienen a ser de tres tipos: municipalidades provinciales, municipalidades distritales y municipalidades de centros poblados, ¿no? Son de tres tipos. Ahora, las municipalidades, en este caso, todo tipo de municipalidad va a tener la siguiente estructura. Tres órganos: consejo municipal, alcaldía y consejo de coordinación. ¿Sí? Tres órganos, mira, ve. Justo lo que vamos a trabajar, mira, ve. Consejo municipal, el primer órgano. El segundo órgano es, por acá, la alcaldía. ¿Sí? Y luego viene el consejo de coordinación. Entonces, las municipalidades tienen esos tres órganos, ¿no? Su estructura tiene tres órganos. Bien, a ver, vamos a comenzar a explicar acerca de el Consejo Municipal, que es el más importante, bueno, uno de los más importantes. El Consejo Municipal es un órgano normativo y fiscalizador. ¿Está bien? Tú debes recordar lo siguiente, mira, ve, que cuando se habla de los gobiernos locales y gobiernos regionales, su estructura de ambos niveles de gobierno son muy similar, porque si la municipalidad tiene consejo municipal, el gobierno regional tiene consejo regional. Mira, ve, consejo municipal, consejo regional. Y sus funciones son casi las mismas. Del consejo municipal dice acá normativo y fiscalizador, ¿no? Del consejo regional también dice lo mismo, normativo y fiscalizador. El consejo municipal está conformado por alcalde y regidores. En el gobierno regional está conformado el consejo regional por por el gobernador y por los consejeros. ¿Se dan cuenta? O sea, su estructura es casi la misma, ¿no? Y las funciones del regidor son casi las mismas funciones que del consejero, solamente que el consejero trabaja a nivel de toda una región, mientras acá el regidor trabaja a nivel de provincia, distrito o centro poblado, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, la estructura de un gobierno local, de una municipalidad, es casi idéntico a lo que es un gobierno regional. Si acá la municipalidad tiene alcaldía, en el gobierno regional tiene gobernación regional.
Acá la alcaldía está conformada por el alcalde, ¿sí o no? Y allá en el gobierno regional está conformada por el gobernador. ¿Se dan cuenta? Si acá en este caso las municipalidades tienen consejo de coordinación, de igual manera, en el gobierno regional tienen consejo de coordinación, también tienen. ¿Se dan cuenta? O sea, entonces, la estructura es casi la misma, ¿ya? Entonces no hay, por ahí no habría razón de equivocarnos, ¿no? Porque casi lo mismo. Claro que van a cambiar tienen algunas particularidades, ¿no? En cuanto al número de consejeros, por ejemplo, en un gobierno regional es diferente que acá en un número de regidores, ¿no? ¿Sí? Incluso, mire, el consejero gana dietas y el regidor también gana dietas. El alcalde gana emolumentos, el gobernador gana emolumentos. ¿Sí? Ambos están por el mismo periodo, 4 años, 4 años. Ambos no pueden ser reelegidos, ambos pueden ser vacados, ambos pueden ser revocados también. ¿Se dan cuenta? Hay muchas similitudes. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a hablar acerca de este Consejo Municipal. Dije que es un órgano normativo y fiscalizador, ¿sí o no? Ya, órgano normativo quiere decir que se va a encargar de elaborar sus propias normas, ¿no? Que van a regir dentro de ese municipio, ¿ya? Por eso se le llama órgano normativo, porque es acá donde se van a aprobar las normas. Ejemplo, las ordenanzas municipales, ¿no? Que regulan los servicios que brindan las municipalidades. También es un órgano fiscalizador. Fiscalizador quiere decir que va a vigilar el adecuado uso de los recursos del Estado, va a vigilar que todos los funcionarios de la municipalidad cumplan con sus funciones, ¿no? Que no cometan actos de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, este Consejo Municipal es un órgano normativo y fiscalizador, vigilante. ¿Qué más? Está conformado por el alcalde y por los regidores, mírame, por alcalde y regidores. Nos vamos a centrar en los regidores. A ver, el número de regidores tiene un rango, jovencito, ¿sí? En toda municipalidad hay un rango. Como mínimo deben haber 5 regidores y como máximo 15 regidores. Ya, mira el número de regidores, mínimo 5, máximo 15. Ahora, ¿habrán algunas excepciones? Sí, sí hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Que los centros poblados tienen 5 regidores. O sea, todo centro poblado tiene 5 regidores. Sea que el centro poblado tiene más población, menos población, etcétera, pero todos los centros poblados tienen 5 regidores. ¿Está bien? Todos, todos, todos. Entonces, para ellos no cumple este rango de 5 a 15, pues, ¿no? ¿Qué más? La otra excepción, ¿cuál es? Es que para Lima Metropolitana tiene 39 regidores. Igual no cumple con el rango de 5 a 15. ¿Y por qué tiene tantos regidores Lima Metropolitana? Por el número de población que hay en Lima Metropolitana, pues, ¿no? Una gran población en Lima Metropolitana. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Seguimos. A ver, jovencitos, ¿cuál es la retribución? La retribución, en este caso, eh, que reciben los regidores, se llaman dietas. ¿Sí? La retribución justamente son las dietas. ¿Qué más? ¿Cómo son elegidos? Bueno, las dietas ustedes saben que es el pago por cada reunión, ¿no? Por cada reunión del Consejo Municipal en la cual participa un regidor, se le va a pagar una dieta. Si no participa en una reunión del Consejo Municipal, no se le paga esa dieta, ¿sí? Porque la dieta es el pago por cada reunión en la cual participas. Y el Consejo Municipal tiene reuniones ordinarias, reuniones programadas ya. Y si en esa reunión no participa un regidor, entonces a ese regidor no se le paga una dieta, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el monto de la dieta? Eso lo determina también el Consejo Municipal, ¿no? Por acuerdo del Consejo Municipal se calcula el valor de la dieta de cada regidor. Eh, ¿Y en base a qué se calcula la dieta? Se calcula en base, jovencitos, se calcula en base al nivel de presupuesto que tiene cada municipalidad. ¿Sí? Si tiene una municipalidad tiene mucho presupuesto, lógicamente, ¿no? Se le va a pagar un poco más al regidor. Y si tiene bajo presupuesto, se le va a pagar menos al regidor, ¿no? También al alcalde. ¿Sí? Bien, entonces los regidores ganan dietas. Los regidores son elegidos por sufragio directo, por voto popular, por un periodo de 4 años y el cargo es irrenunciable.
Los requisitos, ya, son fáciles, ¿sí o no? Dice, a ver, para ser candidato a regidor, haber nacido en la circunscripción, o sea, haber nacido dentro de la provincia, dentro del distrito o dentro del centro poblado, ¿no? En caso que no hayas nacido, domiciliar los 2 últimos años en esa provincia, en ese distrito, en ese centro poblado. ¿Te das cuenta? O sea, no solamente haber nacido, sino que domiciliar los 2 últimos años también. Tener 18 años a más y ciudadano en ejercicio, ¿no? O sea, tener tu DNI y estar habilitado para el voto. Son los únicos 3 requisitos que piden para ser eh, regidor, mírame. ¿Sí? No son difíciles. E incluso van a ser los mismos requisitos que nos piden para ser alcalde. Es por eso que les comentaba la clase pasada, ¿no? Que el alcalde más joven en el 2018 fueron las elecciones, pues, ¿no? El 2018. Y el alcalde más joven fue el alcalde de Villa El Salvador, pues, ¿no? Tenía 21 años en ese entonces, mira, 21 años. Así que ustedes ya pueden ser alcaldes también, ya. Ya creo que todos ustedes pasan los 18 años, ¿sí o no? Tienen 18 años, mira. Mínimo tendrán 18 años. Entonces ya pueden ser candidatos a regidores, candidatos a alcaldes. Muy bien, mira. Sencillo, ¿no? Seguimos a ver. Pasamos a las funciones del Consejo Municipal. ¿De qué se encarga ahora este consejo? Autoriza los créditos internos y externos. Las municipalidades tienen capacidades de endeudamiento, ¿no? Ellos pueden solicitar créditos. Si a una municipalidad le falta dinero, muy bien, entonces puede prestarse dinero del Banco del Crédito, del Banco de la Nación, prestarse dinero del Banco Continental, Scotiabank, Interbank, etcétera. Mira, ve, tiene capacidad de endeudamiento. Incluso si no quiere bancos nacionales, muy bien, puede ir al extranjero y prestarse dinero de bancos internacionales, ¿no? Incluso hasta del Banco Mundial puede prestarse dinero las municipalidades. Lógicamente no se van a prestar dinero así como el Estado, el gobierno central, ¿no? Sino que ellos se prestan siguiendo la ley de endeudamiento público, ¿no? Que es una ley que va a regular, ¿no? Los préstamos, los endeudamientos de las municipalidades y de los gobiernos regionales, ya que las deudas que ellos se piden, o, o sea, ya que las deudas no, en este caso, no puede sobrepasar sus niveles en este caso, de endeudamiento, ¿no? O sea, sus capacidades de pago. ¿Qué más? Aprobar el plan de desarrollo municipal, ¿no? Bien, aprobar todo gobierno, toda gestión tiene que tener un plan de desarrollo municipal, ¿no? Que es lo que va justamente, que es lo que va a desarrollar, ¿no? Durante su gestión. Y ahí justamente incluyen lo que es seguridad ciudadana, limpieza de parques y jardines, lo que es promoción del turismo de esa circunscripción, ¿no? Educación, salud, todo ello, ¿no? ¿Qué más? Aprobar el presupuesto. Claro, este Consejo Municipal se encarga de aprobar el presupuesto de la municipalidad, pues. Cada municipalidad elabora su presupuesto, ¿no? Son el documento en el cual están proyectando los gastos e ingresos del año siguiente, ¿no? Aprobar las ordenanzas municipales. Eh, las ordenanzas municipales, jovencitos, ¿sí? Las ordenanzas municipales, eh, como ustedes saben, son las normas de máxima jerarquía dentro de una municipalidad. Entonces, justamente el Consejo Municipal se encarga de aprobar ello, ¿no? Fijar el emolumento al alcalde, ya. El, así como el Consejo Municipal se encarga de fijar, o sea, determina cuánto va a ganar el alcalde y cuánto va a ganar, en este caso, el regidor. Cuánto va a ser la dieta de los regidores y cuánto va a ser el emolumento del alcalde. ¿Sí? En el Consejo se determina. ¿Y en base a qué se calculan? Te dije, en base al nivel de presupuesto, ¿no? En base a cuánto dinero dispone, pues, ¿no? La municipalidad. Y además, este Consejo Municipal también se encarga de declarar la vacancia del alcalde y de los regidores. Declaran la vacancia del alcalde y de los regidores. Bien, vamos a pasar a explicar cuáles son los bienes y rentas de las municipalidades.
Eh, las municipalidades, lógicamente, su patrimonio está conformado por los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, pues, ¿no? ¿Cuáles son los bienes muebles? Pueden ser equipos, computadoras, maquinarias, vehículos, camionetas que la municipalidad tiene. Y bienes inmuebles pueden ser en este caso infraestructura, ¿no? Terrenos, entonces locales, todo lo que en este caso es de propiedad de la municipalidad. Ahora, ¿cuáles son las rentas? O sea, los ingresos que tiene la municipalidad. Los ingresos, jovencitos, en este caso, a ver, los ingresos que tiene la municipalidad vienen de los tributos creados por ley, ¿no? En este caso, las municipalidades, ¿sí? Las municipalidades, su principal fuente de ingreso son justamente eh, son los tributos, ¿sí? Su principal fuente de ingreso son los tributos, ¿ya? Los tributos creados. Ustedes saben que hay muchos impuestos que van destinados para las municipalidades. Ejemplo, el impuesto al patrimonio predial, el impuesto de alcabala, el impuesto a los juegos, el impuesto a las tragamonedas, el impuesto a los eventos públicos no deportivos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, son una serie de impuestos a las apuestas. Todo eso va para las municipalidades, ¿no? Algunas tasas también, ¿no? Como por ejemplo las licencias, ¿sí? Obtiene ingresos de licencias también, licencias de funcionamiento. Y una serie de los arbitrios también, pues, ¿no? ¿No? Y alguna serie de derechos, ¿no? Entonces, las municipalidades, su principal fuente de ingreso también son los tributos, ¿no? Los tributos. Bien, ¿qué más? Los recursos asignados por el CAN, Fondo Común. El Fondo Común, no te olvides que es el Fondo de Compensación Municipal. ¿Ya? Ustedes saben que la tasa de recaudación del IGB es 18%, ¿sí o no? Pero ¿esa será la verdadera tasa? No, pues. La verdadera tasa del IGB es 16%. ¿Está bien? Esa es la verdadera tasa del IGB, 16%. Pero para la recaudación se cobra 18%, ¿no? Se asume que es 18%, pero en realidad no es 18%, ya que cuando se cobra el IGB, 18%, se están cobrando dos impuestos a la vez. Uno que es el impuesto a la promoción municipal, que es el 2%, y el 16%, que es el IGB recién. Este 16%, que es el IGB, va para el gobierno central, y el 2%, que es el impuesto a la promoción municipal, se va para el Fondo Común. ¿Y qué es el Fondo Común? A ver, es un fondo, jovencitos, que de acá se va a destinar dinero para todas las municipalidades del país, ¿sí? Para todas. Ahora, eh, este dinero que se destina para todas las municipalidades, lo que busca el Fondo Común es tratar de equiparar presupuestos, ¿no? Ustedes saben que hay distritos que en el interior del país que tienen poco de presupuesto y hay distritos acá, por ejemplo, en Lima Metropolitana que tienen más presupuestos, ¿sí o no? Lógicamente hay más comercio, más actividad, entonces tienen más dinero. Entonces, bueno, eh, por esa razón, ¿qué es lo que hace el Fondo Común? A las localidades o a las municipalidades que tienen más presupuesto, ¿sí? A las municipalidades que tienen más presupuesto, les va a destinar, en este caso, menos dinero del Fondo Común. Y a las municipalidades que tienen menos presupuesto, o que, a ver, a las municipalidades que tienen mucho presupuesto, les destina poco dinero. Y a las municipalidades que tienen poco presupuesto, les destina más dinero. Al revés. ¿Por qué? Porque justamente lo que está buscando es tratar de equiparar presupuestos. ¿Te das cuenta? Lo que está buscando es tratar de equiparar presupuestos, o sea, que los presupuestos sean casi iguales, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Otra fuente de ingresos que reciben las municipalidades es producto del canon. Canon minero, canon petrolero, canon por extracción de gas, ¿no? El canon minero, jovencitos, el canon primero no es un impuesto, ¿no? El canon es el 50% del impuesto a la renta. Ese es el canon, ¿sí?
es el 50% del impuesto a la renta. Entonces, bien, entonces, jovencitos, eso viene a ser el canon, ¿no? ¿Qué más? Ahora, no todas las municipalidades obtienen ingresos por canon, ojo, ¿ah? No todas. Hay algunas municipalidades que, en este caso, van a obtener ingresos por canon y otras que no. ¿Y qué municipalidades sí obtienen ingresos por canon? Las municipalidades que, en este caso, que en su circunscripción se esté extrayendo este, algunos recursos como petróleo, gas natural o minerales, ¿no? Seguimos a ver. Recursos asignados por el presupuesto anual. Del gobierno central, ¿está bien? Del gobierno central también se destina dinero, ¿no? También se destina dinero hacia los gobiernos, hacia las municipalidades, ¿sí? Y recursos provenientes de créditos internos y externos, ¿no? Como te dije, las municipalidades también pueden pedirse prestado dinero, ¿no? Listo. Seguimos por acá. Vamos a hablar acerca de la alcaldía, a ver. La alcaldía primero es un órgano ejecutivo. ¿Por qué ejecutivo? Porque se encarga de ejecutar todo lo que se ha aprobado en el Consejo Municipal, ¿sí? Todo lo que se aprobó en el Consejo Municipal, en la alcaldía se encargan de ejecutar. Se va a ejecutar acá. ¿Qué más? Está conformada por el alcalde, ¿sí? Por el alcalde. Ahora, el alcalde obtiene como retribución emolumentos. Es elegido por sufragio directo, el alcalde, por un periodo de 4 años. Ojo, el 2022 ya se cumple el periodo de los alcaldes que fueron de todos los gobiernos locales, ¿no? El próximo año ya son las elecciones, ¿no? Elecciones locales. Tenemos que elegir nuevamente en este caso, a regidores, alcaldes, gobernadores, ¿no? ¿Qué más? El alcalde, no hay reelección inmediata. Claro, el alcalde no puede ser reelegido, ¿sí? No puede ser reelegido el alcalde, ¿ya? ¿Qué más? El cargo es revocable, o sea, se le puede aplicar la revocatoria. Ustedes ya saben que la revocatoria es un proceso de participación, de control ciudadano, ¿no? En la cual la ciudadanía justamente va con una recolección de firmas, va a solicitar retirar del cargo al alcalde y también puede solicitar con esas firmas retirar del cargo a los regidores. Entonces se va a mandar a consulta popular, se va a mandar a votación, los ciudadanos van a votar y si es que gana el sí, ¿no? Si más del 50% votan que sí se le retire, entonces el alcalde va a ser revocado, ¿no? Como lo que pasó con Susana Villarán, ¿no? Susana Villarán, se logró eh, los votos, lograron revocar a sus regidores, pero bueno, no alcanzaron para revocar a la alcaldesa, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Se procede en este caso la revocatoria. ¿Qué más? El cargo es irrenunciable, no puede renunciar y el alcalde emite los decretos de alcaldía, ¿no? Decretos de alcaldía son unas normas de menor jerarquía que una ordenanza municipal y se usan más para temas administrativos. Los requisitos para ser alcalde, ahí están, mira, son los mismos requisitos que pide para ser regidor, ¿no? Haber nacido en la circunscripción o domiciliar los últimos 2 años en ella, mayor de 18 años, ciudadano en ejercicio. ¿Qué más? A ver, por acá. Vamos a la diversidad cultural, jovencitos, a ver. Bien. A ver, ¿tienen algunas preguntas hasta acá, jovencitos? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien, jóvenes? A ver, por favor, me confirma. A ver, a ver. Todo claro, ¿no? Ya, listo, muy bien. A ver, pasamos a la diversidad cultural. A ver, muy bien. ¿Cuál es el máximo cargo que puede ocupar un extranjero? Ya, los extranjeros jovencitos pueden ser en este caso regidores también.
Los extranjeros también pueden ser alcaldes. Si ustedes se dan cuenta, no pide en este caso eh, ser peruano de nacimiento, ¿no? No pide. Entonces podrían llegar a ser alcaldes. También podrían llegar a ser, en este caso, consejeros y podrían llegar a ser también regidores, ¿no? Perdón, gobernadores, ya que los demás cargos, por ejemplo, de los organismos constitucionales autónomos, del gobierno central, para todos ellos sí piden peruano de nacimiento, ¿no? A excepción de del defensor del pueblo, ¿no? El defensor del pueblo solamente pide dos cosas nada más, ¿no? Ser abogado y 35 años. O sea, un extranjero también podría ser defensor del pueblo, ¿no? Podría ser defensor del pueblo un extranjero. Entonces, lógicamente, un extranjero que tiene los documentos, ¿no? Tiene los permisos, todo está en regla, sus documentos, ¿no? No está de forma ilegal en el Perú, porque hay muchas personas que están de forma ilegal en el Perú. En cambio, hay otras personas que están legalmente en el Perú, ¿no? Entonces, podrían llegar a ocupar esos cargos públicos, ¿no? Como les digo, podrían llegar incluso a ser hasta gobernador, ¿no? Porque no piden como requisito peruano de nacimiento. Para ser gobernador pide 25 años, haber nacido en la circunscripción o domiciliar los 2 últimos años en ella, tener 25 años y ciudadano en ejercicio, o sea, tener el DNI. Y ustedes saben que un extranjero podría llegar a tener su documento de identidad, ¿no? Su DNI, ¿sí? Podría llegar a tener. Bien, entonces de esa manera, jóvenes, ¿ya? A ver, vamos a pasar a explicar la diversidad cultural. La diversidad cultural, primero en el Perú, la diversidad cultural es producto de una diversidad étnica, ¿no? ¿Por qué tenemos una diversidad cultural? Porque tenemos, lógicamente, una diversidad étnica. Y la principal riqueza del Perú radica en su diversidad. Somos un país muy diverso, ¿no? Muy diverso. ¿Está bien? Ahora, el Perú es el país con mayor diversidad cultural, étnica y lingüística en América Latina, ¿no? Claro, América Latina. A ver, vamos por acá. La diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad. La interculturalidad es el intercambio cultural, ¿no? Un ejemplo de intercambio cultural, ya, se va a generar el intercambio cultural cuando coexisten dos culturas sobre un mismo territorio. Ahí se genera la interculturalidad. Va a haber intercambio cultural. Pero va a haber intercambio cultural cuando eh, estas culturas coexisten. Porque si estas dos culturas que viven sobre un mismo territorio, una de ellas somete a la otra por completo, ahí ya no se genera la interculturalidad. ¿Sí? Pero si coexisten, en este caso, sobre un mismo territorio, ahí sí se va a generar, sin someterse la una a la otra, ahí sí, en este caso, se va a generar la interculturalidad, o sea, el intercambio cultural, ¿no? Un ejemplo de eso es lo que ha pasado en este caso la invasión española con la cultura andina, bueno, con la cultura peruana, que ya lógicamente había acá. Eh, un ejemplo de eso justamente es el Señor de los Milagros, bueno. Eh, el Señor de los Milagros se puede analizar en fondo y en forma. Cuando analizamos nosotros de fondo, o sea, el contenido es netamente católico. El santo es católico, viene de España, ¿está bien? Ese es el fondo, pues, ¿no? Pero la forma, salir y hacerle pasear por las calles en los hombros, las personas detrás de él, la forma es netamente andino, porque en los Andes, perdón, la cultura peruana justamente se hacía eso, ¿no? La cultura dentro de lo que era la cultura inca y pre-inca, justamente se hacía eso a las deidades, ¿no? Se les llevaba en hombros y se les hacía pasear. Y detrás venían justamente la población, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el Señor de los Milagros, de fondo, es netamente español y de forma
ahí se ve la cultura, en este caso peruana, ¿no? Sí, la cultura justamente, la cultura andina, ¿no? La cultura que ya geológicamente acá en el Perú se había desarrollado, ¿no? Entonces, ahí vemos un intercambio cultural, pues, ¿no? Un intercambio cultural, ¿sí? Como te dije también, ¿dónde se ve intercambio cultural? En las danzas, ¿no? En las danzas típicas, ¿no? Se pueden ver que se hace como una especie de homenaje a algunos santos, son santos netamente católicos, lógicamente españoles, pero llevan colores, por ejemplo, netamente andinos, ¿no? Como el tema de la guaconada, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O en homenaje, mira, la guaconada, o el tema de la diablada, ¿no? Perdón, la diablada, eh, en homenaje a la Virgen de la Candelaria, mira, ve. Y los colores son netamente andinos, ¿no? Son colores característicos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, hay un intercambio cultural, pues, ¿no? Se ha generado como eh, o sea, las culturas justamente han estado, como han coexistido, lógicamente, ¿no? Han pasado parte de, ¿no? De una cultura se ha cogido algo, ¿no? De la otra cultura también, ¿no? Somos un cruce, ¿no? La multiculturalidad, jovencitos, es la existencia de dos o más culturas sobre un mismo territorio. ¿Ya? Esa es la multiculturalidad. Diferente a lo que es la interculturalidad, ¿no? Esto ya es el intercambio cultural ya. Bien, seguimos por acá. La diversidad cultural va a ser protegida, ¿no? En dos ámbitos, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, la diversidad cultural es protegida por la Constitución política. La Constitución protege la diversidad cultural. Toda persona tiene derechos a su identidad étnica y cultural. El Estado protege y reconoce la pluralidad étnica y cultural, ¿no? Ojo, el Estado protege y reconoce la pluralidad étnica y cultural. ¿Qué más? A ver, ¿mediante qué identidad, mediante qué entidad, lógicamente se va a promover esta diversidad cultural? Mediante el INDEPA, el Instituto Nacional de Defensa de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, ¿no? También se va a proteger esta diversidad cultural en el ámbito internacional por la UNESCO, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la cual fomenta la diversidad cultural, ¿no? Y va a considerar a esta diversidad cultural como patrimonio cultural de la humanidad. Y eso se menciona en la Declaración de la UNESCO, ¿no? Sobre la diversidad cultural, que fue el año 2001. Entonces, la diversidad cultural se protege tanto en un ámbito nacional, mediante la Constitución y mediante el INDEPA, y en un ámbito internacional, mediante la UNESCO y mediante su declaración sobre la diversidad cultural, ¿no? En 2001. ¿Qué más? Bien, también tenemos una diversidad étnica, pues, ¿no? La diversidad étnica justamente ha generado una gran diversidad cultural. Las etnias son grupos que comparten una serie de formas de pensar, una misma historia, un mismo lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, tienen características en común. Veamos por acá. ¿Cuáles son las causas de esta diversidad étnica? Es que primero ya en el Perú ya existían, pues, ¿no? Etnias autóctonas. No es que solamente existía una sola, sino que existían varias ya. Y eso era producto de la geografía del Perú, ¿no? De la forma geográfica que el Perú tiene, ¿no? Si el Perú tendría solamente tres climas, digamos, o dos climas, todo el Perú, bueno, eso sí hubiese influido mucho en tener no tan diferenciadas etnias, ¿no? Pero como el Perú tiene una geografía muy particular, tiene una cordillera, en este caso, y está muy cerca en este caso, a la línea ecuatorial, y así como también se aleja de la línea ecuatorial por el sur, entonces eso ha generado que se genere una gran diversidad de climas. La flora, la fauna es característica, es muy distinta
en cada lugar, ¿no? Eso ya bastante ustedes habrán estudiado con Pulgar Vidal, que son las 8 regiones, y también con Antonio Brag Egg, ¿no? Cuando hablaba de las ecorregiones. Entonces, eh, hemos visto que la flora y la fauna es distinta, ¿no? Simplemente lo podemos ver en la gastronomía, ¿no? Ve al norte y no vas a encontrar ahí, pues, los productos que se producen en el centro o en el sur del país, ¿no? Su gastronomía está centrada principalmente en productos que en el norte hay, ¿no? Vas a la selva norte igual, ¿no? A ver, vea, por ejemplo, a Satipo, ¿no? En Satipo no vas a encontrar, por ejemplo, carachama, ¿no? Que es un pez característico de la selva baja, ¿no? Estamos hablando de selva nororiente. Vas a encontrar quizás otros peces como el pez piraña, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero son productos, o sea, característicos de la selva alta, ¿no? Igual cuando vas al sur, vas a encontrar productos, flora y fauna distinta, ¿no? Entonces, eso ha generado lógicamente que también se generen diferentes etnias en el país. Sumado a esto, a esta diversidad de etnias autóctonas, bueno, se han dado las migraciones de otros pueblos también hacia acá, y también la influencia africana, la influencia europea y la influencia asiática, ¿no? Ustedes saben de que desde 1800 han llegado justamente la población africana acá, y desde 1800 también han llegado los europeos y también han llegado la migración asiática con los chinos culís, con Ramón Castilla en 1860. Entonces, eso también ha generado que se genere una gran diversidad en el Perú, ¿no? En Cajamarca, por ejemplo, podemos ver, ¿no? La influencia europea, ¿no? En Chincha, en lo que es este Pisco, podemos ver justamente la influencia a los afrodescendientes, ¿no? La influencia asiática también, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo, el barrio chino, ¿no? Por eso existe el barrio chino, ¿no? Entonces, eso es una muestra cómo los chinos también desde hace mucho tiempo están acá y también se genera un intercambio cultural, ¿no? Bien, jovencitos, entonces de esa manera. Según el INDEPA, en el Perú existen 77 etnias que están agrupadas en 16 familias etnolingüísticas, ¿no? 77 etnias. Pasamos a la diversidad lingüística, y la diversidad lingüística es la existencia de varias lenguas, ¿no? La existencia de varias lenguas dentro de un territorio, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, no sé si ustedes se recordarán lo que pasó en el Congreso, ¿no? Cuando estaban pidiendo el voto de confianza, empezaron el premier empezó a hablar en quechua, ¿no? ¿Se recuerdan o no? Y los congresistas ahí como que se incomodaron porque estaba hablando en quechua y no estaba hablando en español, y bueno, ellos estaban simplemente no entendían nada, bueno. Entonces, pasó eso, ¿no? Pasó ese suceso. Ahora, pero, profe, ¿cuáles son las lenguas oficiales del Perú? Escuché a un congresista decir, no puede hablar en quechua porque la lengua oficial en el Perú es el español. Mira, un congresista decir eso, ¿ah? La lengua oficial en el Perú es el español. Por eso no puede hablar en quechua. Tiene que hablar en la lengua oficial, dijo un congresista, ¿no? Y todavía es un marinerito, así como Kiko, así. Entonces, bueno, se nota que esta persona no ha leído ni siquiera la Constitución, pues, ¿no? Porque leyendo tal cual la Constitución dice lo siguiente, ¿ah? Ahí lo he colocado de forma didáctica, ¿no? Acá las lenguas oficiales está colocado de forma didáctica, o sea, lo he ordenado. Pero leyendo tal cual la Constitución dice lo siguiente: son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, ¿no? Según la ley. Ya. Dice que el idioma oficial es el español y en las zonas donde predomine, ¿verdad? Pero ahora, en este caso, ¿dónde predomina? ¿Dónde predomina el quechua? ¿Dónde predomina el quechua? En realidad no se puede determinar una zona donde predomine el quechua, porque el quechua podríamos decir que predomina en el Perú.
a nivel general, ¿no? Entonces en Lima y el quechua, una persona ya no puede dar su discurso en quechua, no, sí o no. Y más si es un funcionario público. Un funcionario público puede dirigirse en español, puede dirigirse en quechua, puede dirigirse en aymara, ¿no? Entonces, para eso justamente está el derecho a que toda persona, ¿no? que es citada por un funcionario público o por cualquier entidad pública tiene derecho a usar su propio idioma, ¿no? Y al contrario, ¿no? Tiene que ser en este caso la institución, la entidad pública quien tiene que buscar un intérprete, ¿no? Entonces, por esa razón, porque si no, en este caso todos tendrían que hablar, si el idioma oficial en Lima sería el español, entonces toda persona tendría que hablar en español, pues, ¿no? Bien, ya no habría razón de un intérprete, porque todos estarían obligados a hablar en español, pero no es así. No quiere decir que haya profe en este pueblito predomina el español, el quechua, entonces en ese pueblito solamente es oficial el quechua y ya no es oficial el español. No, no es así. Así no se interpreta la Constitución, ¿sí? Entonces, no quiere decir que en este lugar, digamos, va a ser oficial el Ashaninka porque acá predomina el Ashaninka y ya no es oficial el español acá ya. Tampoco es así, ¿sí o no? Entonces, lo que acá se interpreta es que, en este caso, en el país, ¿sí? En el país son lenguas oficiales, ¿no? Son idiomas oficiales, el castellano, el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, ¿sí? Bien, eso sería bueno que el Tribunal Constitucional aclare, ¿no? Aclare a qué se refiere. Bien, ¿qué más? A ver, la diversidad se concentra más en la Amazonía, eso es muy cierto, ¿no? La diversidad mayormente se concentra en la Amazonía. ¿Existe mayor analfabetismo y menor instrucción en la población cuya lengua materna es una lengua nativa? Sí. El mayor grado de analfabetismo y el menor grado de instrucción de la población se encuentra justamente en la lengua, en aquella población cuya lengua materna es una lengua nativa, ¿no? Y eso se puede corroborar incluso, ¿eh? Se puede corroborar. ¿Qué más? En el Perú existen en total 96 lenguas. 96 lenguas tenemos en total en el Perú. Por acá, jovencitos, la diferencia entre costumbre y tradición. La costumbre, no te olvides que puede ser, la costumbre es un hábito, algo que tú realizas constantemente. Pueden ser todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Una costumbre, un hábito. Por ejemplo, todos los días tomas café, muy bien, es un hábito, una costumbre, ¿está bien? Todos los días, en este caso, todos los años, eh, bailas, vas al interior del país a participar en algún tipo de danza, muy bien, es una costumbre, es un hábito, ¿está bien? Todos los años realizas eso. Ahora, tu costumbre puede estar relacionada a lo que es una tradición, o como también puede ser que no está relacionada a una tradición. Si todos los días tomas café, es una costumbre. ¿Tiene algo que ver con una tradición? No, no, porque la tradición, ¿qué es? Algo que se transmite de generación en generación, ¿no? Un hecho social, no personal, hecho social que se transmite de generación en generación. Ahora, pero si todos los años vas a viajar al interior del país, a participar en algunas danzas típicas, festividades, todos los años haces eso, entonces ahora sí tu costumbre está relacionada a una tradición, ¿no? Como todos los años participas, entonces esa es tu tradición, tu costumbre, perdón. Y esa costumbre está haciendo que practiques una tradición. ¿Y cuál es la tradición? Justamente esas danzas típicas, bueno, que se transmiten de generación en generación. Esos hechos sociales, tu costumbre está haciendo que practiques, que ejerzas una tradición, ¿no? Y lógicamente, eh, esa tradición son hechos sociales que se van a transmitir de generación en generación. Ahora sí, la costumbre está ligada a una tradición. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces la tradición, jóvenes, son hechos sociales que se van a transmitir, en este caso, o hechos culturales que se transmiten de generación en generación, ¿no? A lo largo del tiempo. Bien, quiero saber si tienen algunas preguntas antes de pasar al Classroom, jovencitos. A ver, ¿hay algunas dudas? ¿Algunas interrogantes antes de pasar al Classroom? ¿Me confirman, por favor?
Ustedes son 116 cívica, ¿no? Ahí está. Todo bien, ¿no? ¿Sí? A ver, a ver. Bien. Vamos a, si tienen preguntas, me dicen nada más jóvenes, ¿ah? Me dicen nada más. Bien, vamos a comenzar, jovencitos, con... eh, a ver, un momento, antes que se apague. Vamos a comenzar, jóvenes, con las preguntas, ¿ya? A ver, a ver. Bien, jóvenes, ahora sí, comenzamos a ver. Se apagó la laptop y justo lo que estaba evitando ocurrió, ¿no? A ver, a ver, listo. A ver, vamos a comenzar con nuestra, con los ejercicios, ¿ya? A ver, un momento, jovencitos, un momento. Listo, a ver, ingresamos a la guía. Ya, listo, a ver, dice por acá. En el año 2016, él eligió a Elmer Cuba, Rafael Rey y José Klimper como nuevos miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Bien, quién elige a tres directores? A ver, ¿quién elige a tres directores? Sí logran ver, ¿no? Ya. Muy bien. Sería en este caso el Congreso de la República, ¿no? Uno, casa. Participen, jóvenes, participen, por favor. Dos, el ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón, fue denunciado, investigado y se comprobó su responsabilidad en actos de corrupción, por lo cual se le destituyó del cargo. ¿A qué funcionario o entidad le corresponde designar al nuevo Contralor según la Constitución? Según la Constitución, ¿quién debe designar al nuevo Contralor? A ver, ¿quién debe designar? Justamente debe ser acá la Comisión Permanente del Congreso.
¿sí? La Comisión Permanente del Congreso se encarga de designar al Contralor. 2, dedo. 3, el superintendente de bancas seguros es designado por un periodo de 5 años, ¿no? Por 5 años se encuentra él. 3, dedo. 4, no es función del Banco Central de Reserva. Ya. ¿Cuál no es una función? Sería en este caso esto de acá. Prevenir y detectar el lavado de activos. Esto no es una función, esto es una función de la SBS, ¿no? Detectar el lavado de activos es una función de la SBS. 4, dedo. 5, autorizar el funcionamiento de nuevas instituciones financieras, que es atribución del, ya, quien autoriza el funcionamiento de nuevas entidades financieras es justamente la SBS, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros. Autoriza el funcionamiento, la fusión y el cierre incluso de las instituciones financieras. 5, dedo. 6, es el organismo que tiene la facultad de aplicar sanciones por la comisión de infracción relacionadas a incumplimientos que hubieran cometido las entidades sujetas a su control. Sus funcionarios y servidores públicos, las sociedades de auditoría y las personas jurídicas y naturales que manejen recursos y bienes del Estado. Bien, acá está hablando de la Contraloría General de la República, ¿no? Que está bajo su control todas las entidades públicas, ¿sí? Todos los funcionarios públicos, todos los servidores públicos, ¿no? Que en este caso, que manejen recursos del Estado. 6 sería beso. 7, un conocido futbolista de la selección peruana de fútbol de mayores señala que su detención preventiva no es legal. Por ello decide presentar en última y definitiva instancia un habeas corpus para su pronta libertad individual, pues contra la pues nuestra Constitución señala que es un derecho fundamental que toda persona debe gozar. En esa situación, para obtener la libertad, dicho deportista debe recurrir al siguiente organismo constitucional autónomo. ¿Dónde se presenta en última y definitiva instancia el habeas corpus? Sería donde en el Tribunal Constitucional, ¿no? Acá se va a presentar. 7, casa. 8, ¿qué órgano tiene entre sus funciones velar por la recta administración de justicia? Ya, velar dice, ¿no? Ya, por la adecuada administración de justicia. Sería el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público, por acá. 8, beso. 9, desde hace 60 años los vecinos de la organización Orrantia entre Magdalena y San Isidro están divididos. Unos pagan sus impuestos en una comuna y otros gestionan sus edificaciones en la otra. Es que hasta hoy no se define a qué distrito pertenecen las 42 manzanas en cuestión, porque no hay una delimitación oficial. Ambos gobiernos locales tienen problemas sobre la ley de demarcación territorial, por ello recurren al Tribunal Constitucional para solucionarlo. Según nuestras normas jurídicas, ¿es correcto dicha acción de los municipios? ¿Quién se encarga de la demarcación territorial? Se encarga, jovencitos, el Congreso. No es una atribución exclusiva del Congreso Nacional, ¿no? Esa es una atribución exclusiva del Congreso, ¿sí? 10. El número de miembros de la Junta Nacional de Justicia es, la Junta Nacional tiene 7 miembros, ¿no? La Junta Nacional de Justicia tiene 7 miembros. 10, casa. 11. Si alguien es víctima de violencia moral, psíquica y física, o es sometido a tratos inhumanos, humillantes, cualquier persona puede pedir de inmediato esto de acá, ¿no? El examen médico para la persona agraviada. 11, casa. 12, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución son defendidos por la Defensoría del Pueblo, cuyo conductor es nombrado por, ¿quién se encarga de nombrar al defensor del pueblo? Por un periodo de, ¿por cuánto tiempo es nombrado? Por 5 años, ¿no? Ya, ¿quién lo nombra? El Congreso de la República. Beso. 12, beso. 13, cuando hablamos de la diversidad lingüística, nos referimos a, ya, a ver, casa, ¿no? La realidad multilingüe y una serie de dialectos y lenguas del país.
13 casa. 14, cuando nos referimos al conjunto de estrategias, normas y valores que los distintos seres humanos han sido capaces de desarrollar para vivir en grupo y para adaptarse a lo largo del tiempo a diferentes entornos, diferentes espacios. Nos referimos a la diversidad cultural. Esa es la diversidad cultural. 14 beso y 15, las autoridades de los gobiernos locales son elegidos por un periodo de, todos los gobiernos locales son elegidos por 4 años, ¿sí? Por 4 años. 15, dedo. Bien, jovencito, entonces ahí nos vamos a quedar con el curso de cívica. Quiero saber si tienen algunas preguntas. A ver, ¿hay algunas dudas, jóvenes? A ver, muy bien, muy bien. ¿Hay algunas dudas, jovencitos? A ver, ¿todo bien, jovencitos? A ver, ¿todo bien? Sí, ¿no? ¿El defensor del pueblo puede ser reelegido? Sí puede ser reelegido. Sí, sí puede ser elegido el defensor del pueblo porque no hay inconveniente ahí, ¿no? Sí es una autoridad que puede ser reelegido, ¿ya? Mayormente no son reelegidos las autoridades que ocupan cargos públicos en la cual eh, se usa, por ejemplo, recursos, ¿no? Están encargados de supervisar el uso de recursos públicos, ¿no? Pero, o mayormente autoridades que son elegidas por voto popular, ¿no? ¿Sí? Ellos sí no pueden ser elegidos. Alcaldes, gobernadores, presidente de la República, congresistas, ellos no pueden ser elegidos, ¿ya? Muy bien, jovencito. Entonces, vamos a culminar con nuestra clase de cívica. Nos vemos en la siguiente clase, jovencitos. Cuídense mucho, sigan estudiando y nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho, jóvenes. Un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos, tutor Luis. Cuídense mucho. Nos vemos, jovencitos. Cuídense mucho.